Gracias, manita. Ya quedamos en... Bueno, Nada. les decía que en el caso de Adán, cuando el hombre peca, eh, se daña todo lo que, digamos así, Dios había puesto algo que era tener seres humanos, transformarlos, tener una familia. Obviamente que debía crearlos con naturaleza divina porque Dios no puede crear un ser que tenga pecado, debía crearse con naturaleza divina. Otra cosa que hay que entender acá es que no hubo error, no hubo error, nunca ha habido error, porque la gente hoy en día dice, no, si Adán no hubiera pecado. No, pero es que siempre ha existido el mal. No, pero es que el ser humano es imperfecto. Siempre y cuando se tenga naturaleza de pecado, vamos a ser imperfectos. De hecho, el ser humano siempre va a ser imperfecto comparado con la perfección del Señor o comparado con la perfección del que nosotros le decimos Dios, que es nuestro Padre. No nos podemos comparar con Él porque precisamente Él es Dios y es un ser totalmente perfecto. La sabiduría de Dios, la soberanía de Dios es completa. De hecho, en esto estamos aprendiendo a conocer un poquito al Padre, porque también Jesús vino a eso, a darnos a conocer al Padre. Entonces, en el caso que nosotros vamos a puntualizar hoy, es bueno que entendamos que Dios tenía que crear un ser. Recuerde que en Hebreos dice, nunca jamás a Dios le ha dicho a un ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, los ángeles no son hijos. Los ángeles son seres creados única y exclusivamente para obedecer la orden. O sea, ahí en este aspecto un ángel no tiene lo que tiene el ser humano, el libre albedrío. ¿Por qué Dios debía crear un ser con libre albedrío? Porque Dios siempre ha buscado que alguien o un ser creado tenga la capacidad de honrarle, servirle, glorificarle, amarle voluntariamente guardando sus mandamientos. Ese es el plan que nosotros debemos entender. ¿Por qué existía el mal? Note que si está el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios, al ser soberano, puede gobernar sobre el bien y el mal. Y otra cosa que hace que Dios, en su esencia hacia Dios, es lo que está escrito en la palabra de Dios, que Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios, al ser creado, o sea, bueno, pues, digámoslo así, bueno, no creo todo, o sea, no creo las cosas, pero deben existir que si Dios es Dios, tiene que existir de todo. O sea, la palabra Dios le cabe al que nosotros le decimos Padre, al gran yo soy, al soberano, al eterno, al todo suficiente. Y Él tiene que gobernar sobre todo. Por ejemplo, lo que les explicaba en alguna clase, nuestra alma está en las mejores manos que es la de Dios, porque Dios, primero, Dios nunca va a mentir. Jamás de Mm, los jamases va a mentir, eso lo podemos asegurar. amén. Segundo, Dios, al ser Dios, no puede ser tentado por el mal. Él no toma cohecho con nadie, jamás va a tomar cohecho con nadie. Entonces, es interesante que nosotros miremos esta parte, porque Dios siempre ha creado, si ustedes miran el Salmo 50, sí, en el Salmo 50 dice Dios, yo no les voy a reprender al ser humano por lo que me da, por los seres vivos en cuanto a los sacrificios que usted hace. No los voy a reprender por esto. Pero las aves son mías. Todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra es mío. Y ahí es cuando nosotros notamos que Él le está pidiendo al hombre que el problema no es rendirle los sacrificios. Dice, aún los bueyes son míos. Si yo tengo hambre, pues sencillamente yo no se lo voy a comentar a nadie. Me gustaría que lo leyésemos. El Salmo 50 es importante entenderlo, porque ahí entendemos un poquito más de las cualidades de Dios. Dice, el Dios de dioses. Note que aunque Él lo dice, es por causa de lo que el hombre cree, porque Él siempre ha expresado que no hay dioses, sino existe un solo Dios y es Él. No hay más dioses, los demás han sido invenciones humanas. Dice el Dios de dioses, Jehová ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión
perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, dice ahí, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Dice ahí que Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Note que él está pidiendo al pueblo que oiga. Hay partes que hay que corregir porque, digamos, el lenguaje de la Real Academia de la Lengua Española dice que cuando Dios dice oiga es porque debo estar atento. Y la Real Academia de la Lengua dice que oír es algo vago. Por ejemplo, yo puedo en estos momentos, si alguien me hablara, según la Real Academia de la Lengua, y yo estoy atento, lo estaría ¿qué? Escuchando. ¿Sí ven? Pero por allá lo lejos suena una alarma de un carro, entonces la estoy oyendo. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua. En eso la Biblia totalmente es a la inversa porque discrepa de estas connotaciones de significados humanos. Cuando note que en Mateo 13, cuando Jesús explica entre la exposición y la explicación de la parábola del sembrador y le dice a los discípulos, bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Él siempre utiliza la palabra oír, estar atento. Siempre ha utilizado esa parte, dice, ojo, oye pueblo mío y hablaré. El oír es estar atento. Según la escritura, el oír es estar atento y el escuchar es algo vago. O sea, note que es a la inversa de lo que hoy en día nosotros entendemos de la Real Academia de la Lengua. Entonces, es necesario y es interesante entender esta parte. Entonces, cuando decimos o oramos que Dios nos regale ojos para ver y oídos para oír, es porque necesitamos estar atentos a la instrucción. Entonces dice el 7, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel. ¿Sí ven? Y testificaré contra ti. Entonces utilizan los dos términos, el oír y escuchar. Y Dios va a decir, yo les voy a testificar algo. Y dice, y es contra ustedes. Y les aclara, yo soy Dios, el Dios tuyo. Note que aún el mismo Jesús utiliza el término frente a todos los seres creados cuando tiene lo de la tentación en el caso de Mateo 4. Cuando viene el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y hay un instante donde él dice, mire, no tentarás al Señor tu Dios. No le está diciendo al Señor mi Dios. Aún así, Dios es Dios sobre el enemigo, así no se sujete a él. Dios es Dios sobre Satanás, así él no le siga, así él no le crea, así él esté en contra de él. Pero Dios es Dios sobre Satanás. ¿Por qué? Porque algún día, bajo la potestad, digamos así, que Dios tiene sobre el enemigo, va a ser echado al infierno y no tiene escapatoria. O sea, ya está determinado el juicio. Note que en el caso del enemigo ya se ejecutó, digamos así, lo que en sí fue el grado de lo que le iba a pasar. O sea, ya se dio la palabra de sentencia, solo que no se ha ejecutado el hecho como tal hasta que no se cumplan ciertos tiempos. Entonces, cuando él dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy el Dios, yo soy Dios, el Dios tuyo. Le dice en el 8, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, ustedes me hacen sacrificios, me traen sacrificios y por eso yo no los voy a reprender. Dice ahí, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, o sea, de todos los animalitos son míos. Y dice ahí, y los millares de animales en los collados, conozco las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, Dios está diciendo, todo es mío, porque literalmente todo es de Dios. Entonces le está diciendo, si tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de todos o beber sangre de machos cabríos. Entonces, como diciendo, mire, deme algo que no sea mío. O sea, Dios en un momento le está pidiendo al hombre que eso es lo que busca Dios. Dios está creando un ser que le sirva, que le siga, que le crea,
que le ame voluntariamente y que siga sus mandamientos voluntariamente. O sea, Dios quiere en su soberanía que el ser humano llegue en un momento dado a hacer esto sin necesidad que Él se lo pida. O sea, ese es el plan correcto y perfecto de Dios. Por eso a veces nosotros, usted lo puede notar cuando nosotros criamos hijos, cuando nosotros educamos a nuestros hijos. Esa parte es muy compleja, ¿no? Hay un momento que usted le quisiera, mire, pero vaya, ore, vaya, lea, ayune, conságre, dedíquese, mire, no diga esas palabras, no haga esas señas con las manos, mire, pilas con las amistades, no quiere controlar los hijos. Y Dios siendo Dios, no los obliga. Dios siendo Dios no me obliga ni siquiera a mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Entender el plan completo y perfecto de Dios, que es que nosotros fuimos creados con tal grado que al adquirir la naturaleza divina es más fácil seguirle, amarle, respetarle, guardar sus mandamientos voluntariamente. Lo que quiere Dios es que hay algo que nos dio, que es personal, que es propio del ser humano. Si yo quiero, por causa del libre albedrío, si yo quiero, por causa del poder de elección, guardo sus mandamientos. Pero lo que me motiva al yo quiero es el amor que me nazca hacia Él. O sea, Dios ha creado un ser que quiere que le ame voluntariamente. De eso se trata ser Dios. Por eso a Él, solamente a Él le cabe literalmente el adjetivo Dios. Lo califica bien. Usted es Dios y es el gran yo soy y es perfecto. O sea, todo lo que nosotros vemos en el argot de la Biblia, en los desastres que ha hecho el ser humano, Dios crea al hombre con el poder de elección, con el libre albedrío, con el único propósito de que le sirva voluntariamente. Por eso cuando Adán fue creado para que le sirviera voluntariamente y guardara sus mandamientos. Como voluntariamente podía llegar a pecar. ¿Me estoy haciendo Pastor, entender? Cuénteme, sí. hermana. Hermano, ya que tocó el tema de los hijos y de obligar, tengo una pregunta. Mi hijo tiene 16 años. Él es bautizado, pero pues no es que digamos que no, pues ya está tocando el cielo. No. Entonces yo le digo, dice que nos vamos al culto. No, ¿y por qué? Yo, porque usted es bautizado. Yo camine. No, ¿y usted por qué me obliga? Entonces yo le digo, porque usted es bautizado y ya, y nos fuimos. Pero no sé hasta qué punto es verdad que no lo puedo obligar. O sea, No, él va porque él quiere aprender batería y allá le están enseñando batería y piano y él va los sábados que es de joven y los domingos que es la clase pues, pero ya lo que son los martes y jueves son terribles y eso es una, mejor dicho, una pelotera. No sé. sí, mire, ahí digamos, cada quien cría a los hijos como sabe y los conoce. ¿Se me hago entender? Sí, no. Usted le puede decir, mire, digamos, si usted no quiere ir, sencillamente no va a culto. Así es sencillo. Pero el día que usted lo decide no ir está bien. El problema es que el día que su hijo decida no ir, ese día está mal. Entonces, aquí es donde nosotros debemos hacer un balance espiritual para entender de que nuestros hijos caminan más es por la fuerza, por la fortaleza. Jesús dijo algo muy claro y es fuérzalos a entrar. ¿Sí recuerdan lo que él explica? Mire, fueron invitados muchos y ninguno vino. Entonces ahora vaya, invite a otros, invite a extranjeros, invite a los que no eran convidados y fuércelos a entrar. Ese forzarlos a entrar es cuando yo ruego, cuando yo suplico, cuando yo oro por ellos. No hay nada más clave que eso. Mire, si yo estoy aquí sentado, no es porque ese hubiese sido algo meritorio, para nada. Creo que el ser humano lo único que merecemos literalmente es el infierno. Eso sí no lo merecemos. De Dios pura misericordia hacia nosotros. Pero no sé quién.
No sé quién me haya visto, no sé quién me haya contemplado, pero gracias a Dios y Dios bendiga a esa persona que en algún momento dado me regaló o le regaló al Padre una oración por mí. No sé, pero lo que sí estoy seguro es que si yo estoy en el camino es porque alguien oró por mí. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo soy de los, yo les digo a mis hijos, porque es que, digamos, las connotaciones, por eso les digo, es bueno corregir todas esas cosas que tenemos erradas, que porque el pastor tiene hijos, los hijos de los pastores son los más espirituales que los hijos de los pastores. Si el pastor es nacido de nuevo, entonces los hijos nacen así. No es así. Ellos nacen con naturaleza de pecado, se les va a salir algún día el cocodrilo, toca irlo amansando. Y aparte de eso, ellos, si el derecho de la palabra fuera de que por ser hijos de pastores ya son salvos, sería excelente, pero no es así, porque ya se dejó un plan. Los hijos de los pastores son salvos porque necesitan a Jesús. Si me hago entender, la misma sangre que benefició al pastor, la misma vida que benefició al pastor para salvación es la vida, que la misma vida y sangre que va a beneficiar a nuestros hijos. Que porque es hijo de pastor tienen que ser pastores. No es así. Mi hijo será pastor si Dios lo llama, si tiene el llamado. Como yo le digo a mi hijo, mientras el Señor no te llame a un ministerio, tienes uno que es el de la reconciliación, comenzando por ahí. Y segundo, si en un momento dado, digámoslo así, no sabemos exactamente qué ministerio tenga, si sí o si no, que esto toca dejarlo 50-50. Entonces me va a hacer el favor y se dedica a estudiar, se dedica a ser profesional. Y cualquier carrera que escoja debe estar al servicio de la obra del Señor. Punto. Esa debe ser la instrucción a nuestros hijos. Pero que deben orar, claro que deben orar. Que deben consagrarse, claro que deben consagrarse. Pero entonces, empujado nadie entrará al cielo, literalmente. Empujado nadie entrará al cielo. La mejor labor hacia nuestros hijos, mientras estén bajo, digamos, nuestra cobertura, sí, bajo nuestra, digamos así, la casa, mientras ellos estén en el hogar, sí primero hay que estorbarles el pecado a como de lugar. Y ellos se van a algún lugar donde sepan yo que están pecando, que en algún momento dado las obras que ellos estén realizando, lo que estén mirando, lo que estén hablando, lo que estén haciendo, sí es bueno estorbarles el pecado. O sea, sentar el precedente que nosotros estamos ahí para decirle al menos, hijo, eso que estás haciendo, hija, eso que estás haciendo no está bien. No está bien, ni humanamente, ni moralmente, ni delante de Dios. Pero hay que darle las instrucciones. Pero así como nosotros algún día fuimos jóvenes y tuvimos que decidir, y así como nosotros algún día decidimos por el Señor, también a ellos les toca hacer exactamente igual. Sí, lo que mejor que nosotros pudiésemos en un momento dado, literalmente, por decirlo así, que obligarlo ya. Porque es que aquí esto se trata de lo que dice el Señor, de corazón. De nada sirve, absolutamente de nada sirve obligarlo. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿dónde está? Este pueblo de labios me honra y su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Pero vuelvo y le repito, y usted educa a su hijo como bien le parezca, como bien Dios la guíe. ¿Sí me hago entender? Si para usted está bien obligarlo, tiene que, él dice, bueno, no me obligue, sí, pero entonces me hace el favor y aquí se cumplen cosas. Por ejemplo, los hijos no se obligan a lavar la loza. Los hijos tienen el deber de lavar la loza. Los hijos no se obligan a ayudar en la casa. Su deber es ayudar en la casa. Solo que nosotros tenemos las connotaciones de pronto erradas y los significados errados. Por ejemplo, a ver, vaya a la tienda y me traes una libra de arroz, me traes queso, me traes pan, unas salchichas y unos huevos. Ay, yo no quiero ir. Ve, mi amor, ve tranquilo, ve. Y sacas 1.000 pesitos y te compras algo. Ay, bueno, mami, se van todos contentos. Entonces le estoy dando valor al dinero y no le estoy dando valor a la responsabilidad. ¿Sí ven? Entonces, yo considero, antes de decirle que él se sienta obligado, porque él pueda que se sienta obligado, pero mientras que esté bajo su autoridad, él debe obedecerle sin sentirse obligado. Si usted le dice, vamos a la iglesia,
y él no tiene otro oficio más que quedarse en la casa de estar chateando, pues vamos a la iglesia. Y él no debe sentirse obligado, simplemente por obediencia debe ir, punto. ¿Se me hago entender? Usted tiene que pensar de que usted no lo está obligando, usted no le está pidiendo un favor, usted le está dando una orden. ¿Está claro? Por ejemplo, los hijos judíos. Los hijos judíos, ¿cómo le enseñan los judíos a los hijos? La mamá judía es la que le enseña a leer y a escribir al hijo. Desde los 3 años le enseña todo lo que es la Torah o el Talmud hoy en día. Se lo enseña hasta los 14 años. Perdón, hasta los 7 años. O sea, la mamá judía es la que le enseña todo lo que es la Biblia. La mamá judía es la que le enseña todo lo que es las letras en cuanto a leer y a escribir. De los 7 a los 14 ellos ya comienzan a ir a una instrucción de una universidad, de un colegio, perdón, de un colegio o una escuelita. Y después de los 14 ellos ya tienen la autorización para comenzar a ir a la sinagoga. Entonces en la casa le enseñan todos los rituales de la sinagoga, cómo vestirse, cómo comportarse. Entonces a partir de los 14 años se lo entregan a instrucción, desde los 7 que lo soltó la mamá a los 14 años, toda la instrucción del comportamiento dentro de la sinagoga y todo lo que hace referencia al judaísmo. ¿Listo? A la edad de los 14 años ya lo sueltan a que él tiene que actuar voluntariamente en todos los ritos y todas las ceremonias, todos los rituales que se hacen dentro del medio judío, dentro de la sinagoga y dentro de las casas. Quiera o no, tiene que participar del Shabbat. Quiera o no, tiene que participar de los rituales, por ejemplo, en las fiestas solemnes que todavía celebran. Quiera o no, debe diezmar. Si un hijo, a ellos les dan una especie de mesada. Si un hijo, no a todos, ¿no? A los que tienen la posibilidad. Pero si un hijo a la edad de los 14 años ya está teniendo, ya devenga algo, ya gana algo, si él literalmente no diezmare, el papá lo echa de la casa sin contemplación alguna. ¿Y por qué me echas de la casa, papá? Castizamente le van a responder sin ninguna otra explicación. Si tú eres capaz de robar a Dios, algún día me vas a robar a mí. Entonces, ellos ¿qué hacen? Como son tan rigurosos en su manera de instrucción, pues sencillamente no pueden tener otra opción sino hacerlo. Por eso ustedes se darán cuenta que el judío es judío y no practicará. Es que mire, es que era judío y ahora se volvió testigo de Jehová. No lo van a ver. No es que era judío y ahora se volvió cristiano. No lo van a ver. Ustedes van a ver judíos mesiánicos, pero porque tuvieron la oportunidad de leer la Biblia. Pero más que haber sido evangelizados por otra persona que no sea judía, es como casi que difícil. El judío siempre será judío por causa de la instrucción que tiene. Entonces, en este caso, culturalmente, porque en la cultura de ellos es el antiguo pacto, en muchas cosas, en la comida, en todo. Lo nuestro es porque nosotros venimos con naturaleza de pecado, llegamos a la iglesia, crecen nuestros hijos dentro de la iglesia y ellos ¿qué hacen? Reprimir todo lo que tienen dentro. Entonces, cuando se reprime, llegará un momento que eso tiene que explotar. Y ahí es cuando nosotros nos asustamos, que no nos debemos asustar porque eso es lo que hay. Y si se refleja es para que literalmente nosotros estemos orando por ellos, para que todas esas obras también a ellos les hagan entender que están en riesgo de condenación, porque eso es muy complejo. Por eso les decía que, mire, eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Yo digo que, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por ejemplo, ¿de qué sirve decirle a una persona te amo? ¿De qué sirve decirle al esposo o a la esposa te amo si literalmente no se siente? O sea, no es la palabra, es lo que deben hacer. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo arreglo la casa, yo cojo una escoba, yo cojo un recogedor, yo cojo un trapero. De hecho, Janet que me conoce y Arles que me conocen son testigos de que yo lo hago. Y algunos de los que están aquí, que de los pastoreos, saben cómo soy yo. Pero si lo hago no es para que la casa yo se la presente a alguien. Si lo hago es por satisfacción propia, porque me nace. Entonces,
Eso debe pasar en todo ser humano. Si yo le digo a mi esposa un te amo es porque me nace. Si yo le doy un beso es porque me nace. O sea, aquí no hay una regla de comportamiento. Es que en el día tiene que darme 3 besos. No. Recuerden lo que hacía Daniel. 3 veces al día oraba porque le nacía. Y le nacía tanto que prefería la muerte antes de dejar de orar, así fuera un mes. Según el edicto que sacan estos sátrapas o estos hombres, según lo que está en Daniel, él debía dejar de orar solamente un mes y se evitaba líos. Entonces cuando llega Darío le dice, hermano Daniel, ¿usted qué hizo? Y él de una vez le dice al rey, perdón rey, pero ¿usted qué cree? ¿Usted cree que yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer? Imposible. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué nosotros debemos congregarnos? Porque nótese lo que pasa desde la muerte de Jesús a su resurrección en el camino de Maús. Se nota literalmente que solamente en 3 días el ser humano se puede olvidar de Dios facilito y retroceder muchísimo. Si usted y yo no comemos físicamente, en un solo día nos debilitamos. Por eso espiritualmente tenemos desayuno, almuerzo y cena como lo tenía Daniel. Mañana, mediodía y en noche. Pero si a nosotros no se nos programa oración, en lo personal no oramos. Entonces, lo que busca Dios es un ser como nosotros, que le amemos voluntariamente, le sigamos, le respetemos y guardemos sus mandamientos. Entonces, Dios creó un ser donde Él le puede decir a ese ser, deme algo suyo que no sea mío. Y según el Salmo 50, verso 14, le dice que es. Y le dice en el Salmo 50, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. O sea, deme lo que le nace, deme lo que voluntariamente usted tiene, deme la alabanza. Todo lo que prometió, cúmplalo. Ore, lea, escudriñe, congréguese, ayune, busque la presencia de Dios. Mire, a veces yo estoy por ahí y mi esposa pasa y yo me quedo mirándole, apenas me puede ofrecer una sonrisa, pero a mí esa sonrisa me llena porque sé que tuvo que nacerle para que me la dé. De pronto ella pasa y me acaricia así el cachete, pero no hay nada más gratificante que una persona haga por uno que le nace a que se sienta obligado. Mire, hay muchos hombres y muchas mujeres casadas que están en sus hogares obligados a estar con él, con la señora esa y con el man ese. Porque tal vez se casaron porque ya no había otra opción, se casaron porque tal vez tuvieron un hijo o se quedaron embarazadas previo y entonces nos casamos y después vienen los malos entendidos, algunos se quedan, otros se van, que no aguantaron, pero el que se queda ya se queda y la mujer siente literalmente que ya no lo están amando o el hombre siente que la mujer no lo está amando. Y no hay nada más bonito que lo luchen a uno en el sentido de que día a día se construya. No hay nada más bonito que nazca un abrazo. No hay nada más hermoso que de pronto que lo presuman a uno sin estarlo pidiendo. Por eso, Arles está por ahí conectado. Sí, señora, acá estoy, pastor. Bien, Arles, ¿cuál es la mujer más hermosa de este grupo? Mi esposa, Janet, la más bella de todas. Dese cuenta. Ella es la única que vive en el corazón de Arles sin pagar arriendo. Vive en todos lados, es muy invasiva. Exacto, entonces eso es lo hermoso. Y eso es lo que busca Dios con nosotros, que lo amemos voluntariamente. O sea, yo puedo ofrendar, yo puedo diezmar. Por ejemplo, yo puedo diezmar. Escuchen bien. Pero si yo diezmo, doy lo que es obligado. A usted le queda muy fácil. Si ganó 100, saque 10. Punto. Le quedó facilísimo. Ahora viene lo complicado. Saque la ofrenda.
Note que la ofrenda no sale del bolsillo de la cartera, no sale literalmente el valor no sale de la ofrenda, no sale ni siquiera del cajero. Primero sale del corazón. Y todavía tenemos el término en la mente. La ofrenda es como una limosna, lo que sobra. Si literalmente nos naciera por la fe y por amor una ofrenda al Señor, sencillamente note que nos toca una parte muy sensible, la platica. Y todavía nos descubre algo muy sencillo, el amor al dinero. Como yo le decía a una hermana un día, me decía, pastor, ¿qué tiene más valor para Dios, el diezmo o la ofrenda? Cierto que el diezmo, le dije, no, la ofrenda. Digo, ¿por qué? Porque la ofrenda es lo que usted le da de corazón. O sea, para Dios se recibe, para él lo que yo estoy sacando para él de corazón es más la ofrenda que el mismo diezmo, porque el diezmo es obligado. Entonces yo le decía, ¿usted cómo hace mercado? ¿Mensual, quincenal o semanal? Como dijo, no, semanal. Hagamos una cosa. 50,000 pesos para hacer mercado, ¿es mucho o es poquito? No, 50,000 pesos para hacer mercado para una semana. No, eso es poquito. Muy poquito. Es que 50,000 pesos no alcanzan para nada. Y más que somos, como eran como 8 personas que lo quieren en la casa. Decía, no, yo el mercado que llevo semanal son 200, 300, semanal. Y eso, yo creo que comían apenas lo necesario, que eran 8. Y una pregunta, ¿y 50,000 pesos para ofrendar es mucho o es poquito? Ahí está la respuesta. Cada uno la tiene. Entonces, Dios ha querido que nosotros le amemos, le busquemos, le sigamos, guardemos sus mandamientos voluntariamente. Entonces, Jesús también viene a eso, darnos a conocer a ese Padre que debemos amar y seguir y guardar sus mandamientos voluntariamente. O sea, eso es lo que Dios ha hecho con el ser humano, crearlo con el libre albedrío, con el poder de elección para que el ser humano lo pueda seguir voluntariamente. Miren, no hay nada más bonito que uno esté por ahí, le cojan a uno así los cachetes y le den un pico. ¿Por qué? Porque ¿quién es ese man que una mujer desconocida algún día le dije, se quiere casar conmigo y se va a vivir conmigo? Y me dijo sí, y me dio hijos. ¿Sí nota? Hacemos más por la esposa que lo que hemos hecho por nuestras mamás que nos dieron la vida. Porque muchas veces no entendemos que eso debe nacer. ¿Listo? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y sencillamente Dios dice en el 15, e invocadme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que decir de mis leyes? ¿A qué me dice usted que me quedó mal? ¿Y qué de tomar de mi pacto en tu boca? O sea, ¿usted qué viene a hablar de lo que yo... ¿Cómo puede usted analizar? Mire, recuerden lo que le dijo a Job. Dígame usted dónde estaba cuando yo creaba la tierra sobre sus cimientos. Dígame dónde estaba usted cuando yo ordenaba todo. ¿Sí ve? Dios es perfecto. Entonces ahí le dice claro en el 17, pues tú aborreces de la corrección. Eso es lo que pasa con nuestros hijos también. Ellos se ponen bravos porque aborrecen la corrección. Pónganlos a ver una novela, una película, 2 horas, ahí se quedan, pero un culto. Y más con el pastor que se alarga. Eso es cosa seria. Pero tú aborreces la corrección y echas a tu espaldas mis palabras. Y dice en el 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Allá donde está su corazón, allá está su tesoro, así de sencillo. Tu boca metías en mal. Ay, Dios, esto sí es bueno, ¿cierto? Ay, a veces nos metemos en unos líos por hablar más de la cuenta. Y tu lengua componía engaño, ¿no? Eso no sale, sino el engaño no. Como yo les digo, vayamos tarde a algún sitio y ya estamos pensando qué mentira vamos a decir. Santo de Israel, dijo alguien por ahí.
tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, propio de la casa. Dice ahí, contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Duro eso. Dice ahí, estas cosas hiciste. Y Dios le dice, y yo he callado. O sea, dice, yo sé lo que usted hace, pero yo estoy callado. Y más ahora por causa de Jesús. Muchas veces nuestros hijos se pasan y quieren pasarse a Dios por la galleta porque piensan que como Él no hace ya insofactamente, vienen consecuencias, vienen juicios. Mire, una vez un papá y una mamá le dijeron a un hijo no. Pero mamá, mire, y él le dio todas las justificaciones a la mamá. Pero papá y le dio todas las justificaciones al papá. Y pues yo los conocí a ellos, de hecho los conozco, pues una familia que me ha acogido de una manera muy, muy amable, de hace años. Entonces yo le dije, un día le dije a ese hombre, lo que necesite, amigo, con mucho gusto, lo que necesite yo en un momento dado, pues, de que te pueda servir con gusto. Entonces comenzaron a frecuentarme, pastor, ayúdeme a orar por esto, pastor, ayúdeme a orar por aquello, pastor, un consejo, bueno, en fin. Un día me invitaron a un almuerzo, estuvimos charlando, todas las cosas. Los hijos de ellos, digamos, tuvieron la confianza de contarme muchas cosas, inclusive íntimas, les aconsejaba. Y el día que el papá y la mamá le dijeron al muchacho, no haga eso, y él dio todas las justificaciones, entonces tomaron la determinación que en última instancia le dijeron, bueno, hijo, hagamos una cosa, como usted va el domingo a culto, y el pastor Francisco, yo estaba allá en Bogotá, va a ir, entonces, pues pregúntele a él. Ya le había preguntado al pastor Israel, él ya les había dado su apreciación, y cuando me preguntaron a mí, cuando él me preguntó a mí, digamos, él mismo se dio cuenta que ni el pastor ni yo estuvimos en desacuerdo, sino que le dijimos la misma razón. No, no es sabio. Y yo le dije a él, no, no es sabio. Entonces, él me dijo, no, pues el pastor me dijo lo mismo. Le dije, y si ya le habías preguntado al pastor, ¿para qué me preguntas a mí? Debías haberte quedado con la respuesta del padre. Le dije, usted está como el que le preguntaba a Dios, ¿voy o no voy? Que no vaya. Iba ahí donde el otro que le dijo que fuera. Mire que la ofrendita es grande. Pero voy, vuelvo y le pregunto a Dios. Y Dios le dijo, bueno, así, aunque usted vaya, hace lo que yo le diga. Así se meta en la grande, pero va a hacer lo que yo le diga. Y les va a decir lo que yo le diga. Y aún así, una burrita resultó hablando. Tampoco atendió ni un profeta. Cuando se cierra en su mente y su corazón, no atendió. Y le dije al muchacho, porque él me preguntaba como las razones, el por qué no. Y le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Espero que yo nunca tenga que partir mi corazón solo por el hecho de que hoy le estoy diciendo algo que no es bueno que haga. Le dije, eso que va a hacer lo va a apartar de Dios. Y cuando lo haga, se dará cuenta que muchas personas van a tomar distancia con usted, comenzando desde la novia que tiene. Y que Dios lo guarde. Le dije, pero aún así voy a orar para que Dios le guarde la vida. Y metió la cabeza, y ya llevaba 6 meses, un poquito más de tiempo, haciendo lo que estaba haciendo. Y ¿sí ve? Y Dios no ha dicho nada y no me ha pasado nada. Terminó lo que estaba haciendo, esa labor que le duró un buen tiempo, unos años, y ¿sí ve? Y Dios no hizo nada. Salió del lugar donde fue, pero cuando salió, ya comenzó a frecuentar discotecas, ya comenzó a beber, ya comenzó a fumar, comenzó a comportarse ya de una manera como se comporta cualquier ser humano con naturaleza de pecado. Y siempre los papás le decían, hijo, no haga eso, lo llevaron por el camino de la paciencia, mire que no sé qué cosa, la mamita oraba, sufría, me llamaban, me pedían oración. Ay, si este muchacho le hubiera hecho caso, no estaría así. Le dije, no, tranquilo, que de todas maneras orar por él y Dios se encargará de él. Pero él siempre como que no.
como que Dios no hace nada. Y después de ese no, como a los 2 años y medio nos tocó llorar ese hombre. Hoy en día ya está, murió. Estuvo donde no tenía que estar y lo mataron. Entonces él creyó que no, que Dios no hacía nada. Entonces, aunque dice aquí, estas cosas hiciste y yo he callado. Y más ahora que nosotros nos pasamos a Dios por la galleta por causa de la obra redentora de Jesús. Antes el Dios hacía así, mire, estiraba su dedito y el que había pecado, ¡pum! Así, se cobraba insofactamente. Hoy en día tiene paciencia y misericordia. Hay algo de Dios que se llama la longanimidad, que es como coger la paciencia y estirarla otro poquitico más. Su misericordia otro poquitico más. Esperando que todos nos convirtamos a Él, que nos arrepintamos, nos convirtamos y que ninguno vayamos a perecer. Pero no significa que Él no esté haciendo nada porque Él tiene todo apuntado. Puede que vivamos 120 años viviendo alocadamente, pero el día que toque presentarse delante de Dios, ese día será duro, porque Dios nunca va a dar por inocente el que sea culpable. Punto. Entonces dice ahí, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú, que me estoy haciendo el loco? No. Pero dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos y entender ahora esto los que os olvidáis de Dios. No sea que quedéis ahí os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Punto. Esa es la legislación y así se hace. Ya ves, lo que no queremos nosotros es ordenar nuestros caminos. Por eso fue que Adán pecó pensando que podía hacer lo que él quería y después a Jesús le costó muchísimo recuperar lo que él pierde. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán. Y a veces queremos seguir con el yugo de las consecuencias encima y no rompemos ese yugo para cargar el yugo de Jesús. La carga de Jesús, que su carga es fácil, su yugo es fácil y su carga es ligera. A Jesús le costó recuperar lo que Adán pierde. Literalmente le costó muchísimo. Entonces, cuando nosotros miramos qué se había perdido, que fue la vida eterna y la vida en abundancia, no entendemos que vale la pena servirle al Señor. La vida con Dios en nuestra vida hará que nuestra vida sea más llevadera, más fácil, mucho más fácil. Yo le agradezco a Dios por la vida que tengo ahorita. Si a mí alguien me pidiera volver a lo que antes hacía, no, yo ya les digo, no, gracias. Prefiero vivir como dijo alguien por ahí. Una vez un hombre le preguntaba al pastor y le decía, pastor, es que yo oro por esto y nada. Y él quería era prosperidad. Él se veía que todo el tiempo quería era prosperidad, o sea, en la parte económica. Entonces el pastor le puso varias hipótesis. Le dijo, bueno, y si el Señor le diera esto, ¿qué haría? Entonces en la respuesta se notaba que lo que quería era dinero para vivir como él quería vivir a sus anchas y hacer lo que él quería. Él lo que quería era plata. Entonces el pastor en su sabiduría le dice, hermano, hay personas que definitivamente puede que el Señor no les dé mucho dinero en esta vida. Puede que les dé lo necesario, pero no les va a dar mucho dinero porque si les diera mucho dinero, tal vez pasaría como dice por ahí en un salmo o en un proverbio. Si usted me da mucho, me olvido de usted. Si me da poco, de pronto reniego. Mejor dame lo necesario y estamos bien. Tal vez usted va a vivir con lo necesario, si tiene la fe para eso. No, pastor, yo lo que necesito, mire, pues si yo tuviera, entonces construíamos, si yo tuviera, comprábamos un lote, si yo tuviéramos, haría, miren. Y este hombre ni en la iglesia está, porque él lo que quería era que Dios le diera dinero. Casi que estaba como el hijo menor que le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fue impresionante porque
La respuesta del pastor fue muy sabia porque se veía la angustia del hombre como decir, ¿qué pasa que yo le pido y Dios no me da dinero? Y me han pasado unas, y es que llevo del bulto en esto y llevo del bulto en lo otro. El pastor le dice, mire, es preferible llevar del bulto en esta vida y no llevar del bulto en condenación. Porque lo más seguro es que si usted tiene mucho, se va a olvidar de Dios. Y se olvidó de Dios teniendo lo necesario. ¿Qué tal si le hubiese dado más? Estaría viviendo aún más perdidamente. Entonces nosotros necesitamos literalmente lo que dice ahí. Ordene sus caminos. Como yo les dije en alguna clase, de una manera involuntaria, la santidad da plata. ¿Sí ven? Entonces, según lo que dice, se había perdido la vida espiritual. ¿Qué le costó a Jesús para ganar la vida espiritual? Pues tenía que perder la vida espiritual. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cuáles son los síntomas de una persona con muerte espiritual según la escritura? No lee la palabra de Dios, le da pereza orar, No ayuna. Se siente solo, se siente desechado, No se congrega. despreciado. Eso está muy bien, pero se los voy a mostrar por la palabra. ¿Listo? Un hombre con muerte espiritual. Entonces, nótese que a Jesús le costó recuperar la vida espiritual. Entonces, cuando Adán peca, entró en el hombre, es decir, fue cambiada la naturaleza divina por una naturaleza de pecado. Y el hombre queda separado literalmente de Dios, pierde la comunión que tenía antes con Dios. Por eso cuando nosotros miramos, Jesús tuvo que venir y suelta toda su deidad, cuando era el verbo, suelta todo lo que era de Dios y viene y se hace siervo un hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte, y dice muerte de cruz. ¿Cuáles son los síntomas de una persona muerta espiritualmente? Dios no le oye. No, Dios le oye. Otra cosa. Cuando el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, dice en el Salmo 22, correcto, hermana, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió Jesús porque perdió el ser humano desde Adán, la naturaleza divina, y espiritualmente queda separado de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Se siente olvidado. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Se siente sin ayuda. Y de las palabras de mi clamor siente que no le oye. Dios mío, clamo de día, no hay ni respuesta ni nada. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No te eso se llama ansiedad, ¿cierto? Entonces, esto es complejo si nosotros lo sabemos leer bien, porque si estos son los síntomas de una muerte espiritual, tal vez muchas personas se pueden sentir así. Y son los síntomas. Jesús tuvo que sentir todo esto. Mas yo soy gusano y no hombre. O sea, autoestima. Para que una persona se compare con un animal es porque se tuvo que deshumanizar a sí mismo. Mire, hay un lenguaje que se maneja en un medio desde que se comenzó a fortalecer en Colombia el narcotráfico de 1983 en adelante, desde los 80, que comenzó a existir el famoso sicariato. Hay una filosofía de ellos, y es una filosofía que tiene algún grupo de Medio Oriente. Por ejemplo, hay un grupo de Medio Oriente, una población de Medio Oriente, que ellos son los únicos que fueron escogidos, que son los de descendencia, que son los, no estoy hablando de judíos exactamente, ¿no? Sino de un pueblo de Medio Oriente. Y ellos creen que inclusive cometer asesinatos o genocidios en nombre de Dios, Dios los premia. Y cuando ellos se reúnen, ellos se dirigen
hacia sí mismos, haciendo referencia a los seres humanos que no son de su pueblo, el resto del mundo es una escoria. O sea, los únicos humanos son ellos. Y para que ellos puedan matar otros seres humanos, tienen que comenzar a deshumanizarlos. ¿Sí ven? Entonces los tratan o nos tratan, porque pues en el caso yo dentro de la Corán, como animales. Los cerdos hacen referencia al resto de la humanidad como cerdos, como la escoria, como el desecho del mundo. Por eso a ellos no les cuesta matar a otro ser humano de niño para arriba, porque ya tienen esa mentalidad. Desde pequeños se las enseñan. Por eso ustedes no han visto los que van por ahí, por ejemplo, en Bogotá se puede notar mucho, o bueno, en Medellín, en algunos lugares, que el lenguaje yo oí perrito es porque se tienen que deshumanizar, tienen que deshumanizar al ser humano para poderlo literalmente asesinar, o sea, para que no les duela, ¿sí ven? Porque cuando los humanizan van a entender que son vidas, que son seres humanos, que tal vez tienen una mamá que le va a doler, que los va a llorar, un papá que va a sufrir, o unos hermanos, una familia que los va a llorar. Entonces, nótese que tienen que bajar la autoestima de otros y hacia sí mismo bajan la autoestima de ellos hacia otros. Entonces, para que una persona se sienta así, que soy gusano y no hombre, se deshumanizó porque no tiene autoestima. Eso es el síntoma de una persona que está muerta espiritualmente. ¿Y qué sucede con una persona así? Puede atentar hasta contra su propia vida, se puede llegar a suicidar. Duro eso. Porque yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. O sea, hablándolo así de una manera jocosa. Cuando la gente está así, cree que Dios se equivocó creando. La embarró conmigo, haberme hecho Dios. ¿Sí ve? Dice ahí, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. ¿Sí ve? Dice ahí, voy a saltarme al 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Todo el tiempo está así. Todo el tiempo está sufriendo. Su corazón se derrite. ¿Sí ve? Siente que todo el mundo está contra él, dice el 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Entonces, es literalmente aquí un síntoma muy grave. Y en Isaías 53 también lo hace notar un poco más enfáticamente cuando dice, desde el verso 3, se siente despreciado, desechado entre los hombres, una persona llena de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Entonces, la persona se siente literalmente mal en su parte emocional, críticamente en su parte, digamos, en su autoestima, se siente que nadie lo oye, como que yo todo le aburre, todo le cansa, en el mundo no se encuentra por ningún lugar. Entonces, si la persona va a orar, la oración le dura 1 minuto y ya se le acabó el repertorio. Si se pone a leer la Biblia, entonces saca la excusa, no entiende. Mire, yo les digo, comencé a leer la Biblia sin entenderla. Pero la leí. A mí alguien me dijo, lea, y yo leí. Y fue Dios quien puso en mi corazón que yo leyera. Entonces, yo cogía la Biblia que me regalaron hace 20 y tantos años, como 25 años ya, 26 años, y ya la persona la tenía hacía como 10, pero esa Biblia, una Biblia que yo tengo tiene 40 y tantos años, que ya cuando la tengo aquí en la casa, pero ya poco la uso porque ya las hojas se desgranan de tanto que la he usado. Y la cargo y la tengo por simplemente el hecho de que fue la primera vez que yo llegué arruinado a una iglesia, mala, así como desechado, despreciado, angustiado, me sentía gusano y no hombre. Y el Señor con su misericordia me rescató. Ese hombre me regaló esa Biblia y por eso la tengo, porque desde día que me la regaló, mi vida comenzó a cambiar para ver
para que así mismo Dios, por el conocimiento que le da a uno, pueda llegar a tener una nueva vida. Por eso amo tanto esa, digamos, no tanto el libro o lo que contiene ella, porque de hecho lo amo, pero la conservo más es por el grado de regalo que me dio ese hombre. Porque era la Biblia de él. Y duró mucho tiempo sin Biblia, solo por haberme regalado a mí. Gracias a Dios, Dios lo exaltó, Dios lo bendijo y hoy en día ese varón es pastor de una iglesia, entonces, excelente. Porque cuando me la regaló, era el que trapeaba la iglesia. Le doy gracias a Dios por la vida de ese varón, lo amo con todo mi corazón. Doy gracias a Dios por la esposa que tiene, los hijos que tiene, Dios lo ha exaltado. O sea, esa buena obra creo que Dios se la ha recompensado grandísimamente. Pero yo llegué así, angustiado, afligido, mal. Y cuando yo comencé a interesarme por la escritura, yo duraba hasta 4 horas leyendo. Yo me enclaustraba en mi cuarto y mi hermana me decía, ¿y qué hace allá? Y yo estaba allá así boca abajo en la cama y pase hojitas y lea historias y me gustaba porque mi corazón y mi mente me decían que todo eso que había pasado era verdad. No como las novelas que le pagan a los actores para que lloren. Que los matan en 5 películas y están en otras 5. Que son ficticias. Que le quitan a uno tiempo. Entonces yo leía esas historias, pero yo no entendía. Pero simplemente hice caso de leer. Y hoy en día, gracias a Dios, en su mayoría hay muchas cosas que ya comprendo gracias al Señor. Muchísimas. Porque le falta a uno mucho por comprender, sí. Que le falta a uno mucho por ordenar el conocimiento, sí. Pero las esenciales, gracias a Dios que ya las conozco. Entonces, haga caso, lea. Punto. Haga caso, ore. Punto. ¿Sí ve? Entonces, a Jesús le costó literalmente recuperar lo que Adán perdió. Por eso, como el Cordero de la Pascua era separado de la manada del día 10 al día 14, en simbolismo de muerte espiritual, Jesús literalmente, desde que el día que Judas le dio el beso, hasta la resurrección, volvió a recuperar la comunión con el Padre. ¿Listo? Entonces, se hizo siervo para tomar nuestro lugar en el caso de la muerte espiritual. Dios cargó en Jesús todo el pecado de toda la humanidad en él. Por eso dice en el 6:53, dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó con su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Tuvo que pasar lo que dice el 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. Aquí en esta parte podemos notar por qué Jesús podía ser sacado de la condenación, ¿no? Porque fue a pagar nuestros pecados y no los de él. ¿Listo? Entonces, se había perdido todo lo que era la vida espiritual, la comunión con el Padre. Por eso recuerden que cuando leímos que el velo del templo se rasgó, ¿cómo fue que encontramos en la Biblia? De arriba hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Porque así es como se establece. Porque el que vino del cielo fue el que lo literalmente abre ese nuevo camino. Porque el que vino del cielo fue el que viene y abre nuevamente esa comunión con el Padre. ¿Listo? Entonces, ahora se perdió la vida física. ¿Qué hizo Jesús? Por ejemplo, para recuperar la vida física, fue un hombre. Y siendo un hombre se mantuvo en santidad, no pecó, aunque fue tentado en todo, para que se cumplieran las escrituras en él. Nótese que él muere con naturaleza divina, se mantiene santo, y en este caso pudo resucitar de los muertos. En el momento que Jesús resucita, es resucitado entre los muertos, ¿no? Que ya sabemos que él fue resucitado, pero podemos utilizar el término que cuando resucita, ¿no? Entonces, dice en Hechos 2:31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su santo vio corrupción, lo que les decía ahora, por causa de que no pagó los pecados de él, sino los nuestros. Fue el Redentor, fue y pagó las consecuencias, pero
tenía que ser resucitado porque no pagó los de él, porque no llevó nada. ¿Está claro? Entendiendo una cosa muy clara, es de que el hombre se gana la muerte espiritual, digamos así, que su corazón quedó inclinado al mal y con naturaleza de pecado. El solo hecho que una persona nazca con naturaleza de pecado, viva con naturaleza de pecado, así no cometa ningún pecado, va a ir a condenación. Tal vez tendrá el mínimo grado de castigo. Digamos, lo que lleva a una persona al infierno es la naturaleza de pecado. Y lo que hace que se le cobre en el infierno serán todos los pecados que cometió durante su vida con esa naturaleza de pecado. ¿Sí sabían eso? Porque así es sencillo. La paga del pecado, que es la naturaleza, es la muerte. La Y muerte. 2 pecados serán lo que la persona se le cobrará estando en condenación: mentira, pleito, robo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Son los frutos. Ahora lo explico a la inversa. Toda persona con naturaleza divina va al cielo. Así no haya hecho ninguna obra. Así llegue con las manos vacías. Sencillamente no se le recompensará nada. Pero ya fue al cielo. Amén. ¿Sí me hago entender? O sea, la cédula de ciudadanía del cielo se llama ¿cómo? Naturaleza divina. Y la cédula de ciudadanía del infierno se llama naturaleza de pecado. Punto. Ya aparte son las obras. Y fueron juzgados Cada los uno. muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, la naturaleza de pecado llevará a una persona a condenación. Y el castigo será directamente proporcional a la cantidad de pecados que haya cometido. ¿Listo? Entonces, si una persona se salva es porque tuvo naturaleza divina. Y lo que va a hacer que se recompense frente al tribunal de Cristo es a cuántas personas les enseñó el Evangelio, por cuántas personas oró para que esa palabra llevara fruto. ¿Sí ve? Todas las buenas obras al saludar, todas las buenas obras como lo que hacía Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo eso se va a recompensar. ¿Está claro? Por ejemplo, yo digo, yo me pegaba unas patoneadas y me he hecho unos viajes extraños solamente por ir a enseñarle a una persona. Así es sencillo. Una vez resulté por allá en medio de un grupo armado enseñándole a una persona. Pues gracias a Dios me atendieron él y como 60 hombres armados, pero me atendieron. Entonces yo decía entre mí, ay Dios mío, ¿yo qué hago por aquí? Pero cuando ya llegué allá, sencillamente enseñé y punto. Y el señor de allá me sacó. Y después me encontré a un tipo, como a los 2 años después de haberle enseñado y seguía en el mismo grupo armado. Y me lo encontré como cordillera y media después, de donde había estado antes, entre otro monte, en una finca. Y cuando me vio me dice, pastorcito. Y la verdad yo no lo recordaba. Pero ese hombre me dijo, lo que usted me enseñó no se me olvidó. Y eso uno dice, mire, viajes extraños, donde he estado en lugares donde han habido abismos, hemos corrido riesgo de muerte y todo, pero Dios ha tenido compasión, misericordia a nosotros con tal de llevar el evangelio. Tal vez esa obra se recompense. Así haya sido uno solo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, literalmente a Jesús le costó. Dice ahí, Jesús se mantuvo en oración constante para que se cumpliera esa parte de la escritura, o sea, de que su alma no fuera a ese lugar de tormento. Mire, es muy interesante saber cómo trabajaba Jesús para mantener su relación con Dios. Eso es bueno que algún día también lo estudiemos. ¿Qué hacía Jesús para mantener su relación con Dios? Nótese que él le sacaba el tiempo prudencial a alimentarse. Él sacaba ese tiempo prudencial.
Jesús ayunó, claro que ayunó. Jesús oró, claro que ayunó. Pero mucha gente cree que lo hacía por ser Jesús. No, ¿sabe por qué lo hacía? Porque era hijo de Dios. Así de sencillo. O sea, por ser Jesús le tocaba ayunar, no. Como hay gente que dice, ay, pastor, es que usted lee la Biblia porque le toca. O usted ora porque le toca. No, yo oro no porque me toca. Yo oro porque sé que necesito orar. Yo leo porque sé que necesito leer. Yo medito en la palabra porque sé que necesito meditarla. Que ahorita me queda mucho más fácil porque yo puedo leer una cantidad de capítulos en un momento, porque ya me lo sé. ¿Sí me hago entender? Pero de pronto hay una palabra que me detiene y ahí me quedo meditando en ella un buen rato y mirando en toda la escritura que dice de ella y aprende uno cosas interesantísimas. Como diría por ahí un amigo, tremendo código que uno aprende por ahí. Entonces, cuando Dios levanta a Jesús de entre los muertos y Él puede resucitar, significa que recuperó también para nosotros la vida, ¿qué? La vida física. A Él le costó. Entonces, se había perdido también la vida eterna. ¿Qué le costó a Jesús? Pues sencillamente tener la muerte eterna, la separación definitivamente entre Dios. Note que Él tiene que sufrir también el castigo allá esos 3 días y 3 noches. Morir por nosotros. Sí, pero estoy hablando de la muerte eterna. O sea, él tuvo que ir a un lugar de condenación. ¿Sí me hago entender, hermana? Tormento, sí, Señor. Sí, claro. Entonces, ¿qué le costó a Jesús? ¿O qué hizo Jesús? Tomó nuestros, Dios cargó en él todos nuestros pecados, fueron cargados sobre él, y esto lo llevó a condenación, allí pagó el precio. O sea, por eso dice, mas él, le dice en el 53:5 de Isaías, dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice ahí, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice el castigo, yo recuerdo, mire, alguna vez cuando comencé a estudiar lo que fueron ciencias religiosas, tuve una profesora que ella, de hecho, ella es teóloga y pero tiene un conocimiento de historia impresionantemente bueno. Tiene una amplitud de historia excelente. Y los libros que ella nos hizo leer y las páginas que nos hizo frecuentar fueron excelentes porque aprende uno cultura de una manera muy buena. Estaba mirando desde el día que en la iglesia tradicional, ¿por qué crearon un saludo? ¿Sí recuerdan que hay un momento que llega el curita y le dice, entonces hermanos, démonos cordialmente el saludo de qué? Mi pasos doy, mis pasos dejo. Saludo de la paz. Ese saludo de la paz fue creado con una connotación bonita bíblica. Pero hoy en día la gente va a la iglesia y dice, bueno, ya ahora ya no se cogen de la mano y la paz sea contigo. Toca con el puñito. Pero cuando dice Isaías 53:5, el castigo de mi paz fue sobre Jesús. Pregunto, ¿de qué paz está hablando? La paz de no tener deuda por el pecado ante Dios. Estar No a está, paz. exacto, no está hablando de la paz de tranquilidad. Entonces, ahí vamos a la iglesia y nos dábamos, y la paz sea contigo. Pero nosotros tomábamos ese momento, era como de saludo. Como decía un amigo del colegio, cuando íbamos nos tocaba ir obligados, dijo la hermana por ahí. Nos tocaba ir obligados a misa. Que era la única oportunidad que tenía para estrecharle la mano a una muchacha que le gustaba mucho. Decía él mismo, me gusta más que levantarme tarde. Pastor, hay un micrófono abierto por ahí. Ya. Y resulta que fue muy curioso porque en el momento que daban el saludo de la paz, él se hacía al ladito de ella, con tal de estrecharle la mano. Pero eso era por puro interés. Entonces, después del tiempo yo le preguntaba mucho, oye, ¿usted cuando vaya, ¿usted sabe qué significa eso? ¿La paz sea contigo? No. Otros decían, no, sí, es que como que uno esté tranquilo, ¿no? Decían, no.
Aquí tengo un libro donde tengo todas las deudas. Y aquí hay un libro sin deuda. Está en blanco. Y este es mi libro. Y como el libro de Jesús estaba en blanco, entonces mire lo que hace el Padre por medio del arrepentimiento. Cuando un ser humano se arrepiente, automáticamente viene el acto de remisión. Y mi deuda se pasó a Jesús. Entonces es como, voy a utilizar términos monetarios para hacerme entender. Digamos que yo le debía al Padre 100,000 pesos. Y yo le digo, Padre, perdóname, no te los puedo pagar. Ya me pasé el tiempo, perdóname. Entonces Jesús dice, tranquilo, Padre, yo pago por él. Entonces se lo remití a Jesús. Entonces ya yo quedé saldada la cuenta con el Padre. ¿Y a quién se los cobró? A Jesús. ¿Listo? Entonces Jesús recupera la vida eterna tomando nuestro lugar, llevando en sí el castigo por nuestros pecados por 3 días y 3 noches en condenación. O sea, el alma y el espíritu de Jesús tuvieron que ser afligidos en condenación por 3 días y 3 noches. ¿Está claro? Por eso habla de sueltos los dolores de la muerte. Por eso habla del fruto de la aflicción de su alma. Por eso, y tuvo que literalmente, por eso, para que se cumpliese todo lo que se tenía que cumplir, Jesús debía tener un rasgo muy esencial para que eso se cumpliera, y es que debía ser un ser humano completamente igual a nosotros. Solo que con el pequeño detalle que él nace con naturaleza divina. ¿Listo? Entonces, recuerden que Jesús fue resucitado por el Padre, y al ser resucitado por el Padre, ahora se vuelve primicia de los que resucitaremos. Entonces, ojo, la primera resurrección para la vida física eterna será el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Listo? Bueno, entonces entendamos que esa es una parte fundamental para que nosotros sepamos a qué vino Jesús. Entonces, ¿vino a qué? A recuperar la vida física y la vida eterna. Entonces, o la vida en abundancia, la vida física y la vida eterna. Porque Adán tenía vida física, bueno, sí, vida espiritual, sí. La vida espiritual porque tenía comunión con Dios. Tenía vida física, sí, porque no tenía ningún problema de enfermedades, ni de envejecimiento, ni nada, porque él día a día no envejecía. Tenía vida en abundancia, sí, porque no necesitaba, solamente Dios le dio la orden, cuide y labre. O sea, usted tiene que estar pendiente es que la tierra siga produciendo, tampoco lo dejó desocupado. Pero a Jesús le costó, por eso Jesús dice que en su pobreza nos enriqueció. O sea, Jesús nació pobre, fue pobre y murió siendo pobre. Todo para que nosotros tengamos riquezas. También hay otra que nosotros podemos notar, es que desde el momento que Judas le da el beso, él pierde la vida espiritual y automáticamente le dura esos 3 días y 3 noches más uno, se le dura como el Cordero Pascual, le dura esos 4 días. ¿Listo? En el aspecto eterno tuvo que estar, o perpetuo tuvo que estar 3 días y 3 noches en condenación. ¿Listo? Bueno, entonces ya entendimos esa parte. ¿A qué más vino Jesús? A predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Ese predicar el evangelio es todo lo que hizo referencia, recuerden, a sí mismo. Recuerden todo lo que estuvimos mirando, que pues después lo vamos a mirar ya parte a parte. El evangelio es un hombre llamado Jesús y se predicó a sí mismo siendo el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Todo lo que habló de sí mismo, y que solamente por él tendríamos la redención, que solamente por él, cuando dice que él es el camino, es porque no habían más caminos, era el único y es el único camino. Jesús fue la única opción que nosotros tuvimos para ser salvos. No había otra. La manera como se establece la salvación, digamos, recuerden que el Padre fue el autor intelectual.
el verbo tiene que ir y ser hecho carne porque tiene que ser un hombre, punto. Así debía suceder y así debía estar. Y usted va a estar allá y va a nacer de una virgen, porque si usted nace de un hombre va a llevar naturaleza de pecado. Entonces, para que no lleve naturaleza de pecado, va a nacer de una virgen. Entonces, al nacer de una virgen le va a pasar algo muy interesante. Va a nacer con naturaleza de vida, pero ahora usted debe mantenerla porque va a llevar el libre albedrío y el poder de elección y va a mantenerla hasta la muerte para que usted pueda ser resucitado con esa naturaleza divina. ¿Sí nota toda la secuencia? Y después de que usted resucite con naturaleza divina, entonces lo devuelvo aquí a su trono y va a ser Señor y Cristo. ¿Quedó claro cómo es el esquema? Sí, Señor, yo voy. Entonces vino Jesús y se volvió el autor, ¿qué? Material de la salvación. Por eso no existe otra puerta sino Jesús es la puerta. No existe otro camino sino Jesús es el camino. Y no existen otras medidas exactas para ser salvos sino llegar a la estatura de la plenitud del hombre Jesús. ¿Sí me hago entender? Por eso, muchas veces la gente le pone énfasis al bautismo, que hay que hacerlo por obediencia, por un acto de fe. Sí, hay que hacerlo. Hay que literalmente hacerlo. Pero el bautismo en agua no salva a nadie. Si el bautismo en agua salvara a alguien, sencillamente habían dejado a Juan el Bautista. Si el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, que el Espíritu Santo venga sobre la persona y hable en lenguas, fuera suficiente, habían dejado al Espíritu Santo y ya. Entonces, si fuera por esas dos cosas, pues sencillamente somos bautizados en agua, hablamos en lengua y ya somos salvos. Dejemos a Juan y dejemos al Espíritu Santo y suficiente. ¿Para qué vamos a engalletar a Jesús? Perdón, al verbo. Pero como no era así de fácil, entonces un hombre tuvo que pagar para que literalmente el ser humano sí pudiera nacer de agua y sí pudiera nacer del Espíritu. Por medio de su sangre, a través de la palabra de Dios, poder ser nacido. Mire, una persona nunca va a nacer de agua si primero no lee la Biblia, porque por la Biblia se va a enterar que es pecado para arrepentimiento. Por eso Jesús decía, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente la palabra de Dios me dirá qué es pecado. Esa es la primera agua, por utilizar así el término. Y después de esa primera agua, a través del arrepentimiento, se puede cumplir el beneficio de la otra agua. Esparciré sobre. Note que habla de esparcir según, no dice sumergir, habla de esparcir sobre vosotros agua limpia. Y esa agua limpia es la sangre de Jesús. ¿Cuál es el beneficio de la sangre de Jesús? Que el libro de las obras pueda ser borrado, o sea, para remisión de nuestros pecados. O sea que el beneficio del arrepentimiento hace que la sangre de Jesús se active y se borren mis pecados. ¿Quedó claro? Si yo no leo la palabra y no me entero que es pecado por la palabra, no puedo arrepentirme para que la sangre de Jesús me beneficie y me borre el libro que está en contra, el acta que está en contra. Posteriormente hay que nacer del Espíritu. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Que quiten de nuestra carne el corazón de piedra y nos den un corazón nuevo de carne, punto. Que la palabra de Dios quede escrita en la mente y quede escrita en el corazón, punto. Que como el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, entonces en santificación así es que se puede que el Espíritu Santo haga de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Y así sencillamente el ser humano es una nueva criatura. Mientras tanto, no. ¿Sí ve? Entonces, Jesús vino a predicar que Él es la única medida. Jesús vino a predicar que Él es la única puerta, que es el único camino, que dice que habrá allí calzada y camino según Isaías. Y será llamado camino de santidad, camino de justicia, camino de verdad. ¿Sí ve? Dice, y no pasará inmundo por él. Así de sencillo. Solo por el buen pastor podíamos ser salvos. Y Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Porque ese es el único pastor que dio la vida por las ovejas. Nosotros somos pastores, pero conforme al corazón de Dios establecidos, conforme al corazón de Dios y ya. Pero nosotros lo que hacemos es pastorear las ovejas que el Señor salvó. ¿Quedó claro? Entonces, yo soy la verdad porque Él no solamente la dijo, sino la representó.
Yo soy la vida, ¿por qué? Porque ahí se cumple. Espíritu vivificante, el postrer Adán. Nos devuelve la vida espiritual. El primer Adán era alma viviente porque fue creado para tener muchos hijos, hijos físicos. Fue hecho el primer Adán alma viviente, que le dio vida a otros vivientes. Y el postrer Adán espíritu vivificante porque le dio vida espiritual a esos vivientes. ¿Listo? Bueno. Otra parte a la cual vino Jesús fue a dar a conocer al Padre. Note que la primera vez en la historia de la humanidad, después de 3000 y algo de años, literalmente podemos conocer a un hombre que nos viene a dar a conocer un Padre que es diferente, a un Dios que le podemos decir Padre. Note que en el Antiguo Testamento nadie le dice a Dios Padre. El primero que le dice a Dios Padre es Jesús. ¿Listo? Lorena está levantando la mano, cuéntame. Sí, señor. Lorena, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, pastor, buenos días a todos. Pastor, es que yo tengo todavía o sea, me va a perdonar, tengo una duda muy grande en cuanto a lo que hemos hablado acerca de los hijos que tuvieron Adán y Eva y los que tuvieron antes de haber cometido la desobediencia. Porque es que en Génesis 4 habla acerca de que conoció a Adán a su mujer Eva y que ahí fue cuando concibió y tuvo a Caín y a Abel, ¿no? Entonces, hay una persona que ella cada vez que yo recibo las clases me pregunta cosas y me ha preguntado eso y yo no supe qué decirle. Yo no supe qué decirle y yo le dije acerca de donde habla acerca de que multiplicará sus dolores y le expliqué todo el tema, pero ella me dice no, que no, porque en Génesis 4 dice que conoció a Adán a su mujer Eva y que conocer quiere decir que ahí fue cuando ellos tuvieron intimidad, según ella, por primera vez y tuvieron a Caín y Abel. Pero el conocer habla es después de la caída. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa, Lorena. Vamos a utilizar estos minuticos que nos quedan. Entonces, dijeron por ahí, escúcheme con atención. ¿Listo? Sí, señor. Voy a leerte lo que dice Génesis capítulo 2. Perdón, pastor, ¿cuál? Génesis capítulo 2. Listo. ¿Dónde le dice? ¿A dos o es uno? Es uno, perdón. 1:27. ¿Ya, Lorena? ¿Tienes Biblia a la mano? Sí. Sí, señor, ya. Bueno, vamos para allá. Vamos a desenvolver el nudo. Dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. Primero, no hizo intermedias, varón y hembra. ¿Listo? Hombre y mujer. Género masculino y femenino. No hizo más. Los otros géneros son invención del hombre. ¿Listo? Dice. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicados. ¿Tú ya sabes qué es fructificar y multiplicados? ¿Ya te multiplicaste? Sí, señor. Entonces ya sabes cómo. Esa parte ya no te queda difícil explicarla. Entonces ya sabes de qué manera se traen hijos al mundo. Esa fue la orden de ellos. ¿Listo? O sea, la orden que Dios le da a ellos. Hasta ahí. Entonces sencillamente le dijo, ustedes deben tener hijos. Tengan hijos. Bueno. Entonces, digamos que yo le digo a Lorena, le cojo aquí, le hago fuerza así con la mano y le doy un pellizco así un poco fuerte. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, después te digo, Lorena, te voy a dar un pellizco que te va a doler más. Significa que ya tuviste
la evidencia del primer Ya supe. dolor. Ya ¿Listo? supe que se sentía. Entonces vas a ir a Génesis capítulo 3. Note que el testimonio de 2 o 3 testigos es verdadero. ¿Listo? Génesis capítulo 3 ya. Sí, señor. Verso 16. Ya viene la sentencia por causa del pecado. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? A la mujer. 17. ¿Cómo eras? ¿En cuál pas? 16, estaba leyendo el 17. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor Entonces, darás a tus hijos. si ya tuviste la evidencia de un pellizco, ¿tú has aguantado hambre? Mm, ¿En algún momento has aguantado hambre? sí, sí, señor. Entonces, ¿qué tal si alguien te dijera, Lorena, vas a aguantar más hambre? Es porque ya la sentiste. ¿Has aguantado sed? Sí, entonces ahora vas a aguantar más sed porque ya la sentiste. Recuerden que Dios cuando dice algo no es por locura, ¿no? Dios es muy cuerdo. Entonces a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores, ¿en qué? Preñeces. En tus preñeces. O sea, ella ya sabía que era Preñeces. estar preñada. Sí. Lo que pasa es que antes no era complicado tener hijos porque como tenían de todo. ¿Sí? Ah, sí. Como no dolía. Pudiese decir Adán, para mí traer hijos al mundo es un placer, porque como a mí no me duele si no es a Eva. ¿Sí? Dice, con dolor darás a qué? A luz, los A hijos. luz tus hijos. O sea, eso significa que ella ya sabía que era ser madre. ¿Y qué nombre le puso? ¿Quién le puso el nombre a la mujer? Dios. No, no porque Dios le dijo a Adán que le Ah, pusiera nombre a todos los animales. sí, ajá. Y él también le Sí, puso el nombre a la mujer sin decir que la mujer es un animal, ¿no? No estoy diciendo eso. Sino que sí, él le dijo, le pone nombre a todo. Y él también le puso, ojo, te voy a leer el 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que idónea para él. Y Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda... Dice así, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer del sueño, dice en el 21. Hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras él dormía y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué dice ahí? Dijo entonces Adán, ¿esto es qué? Hueso de mis huesos y carne de mi cabra, y será llamada ¿qué? varón. Varona. ¿Ya? Varón fue tomado. Ujú. Entonces, nótese que le puso por nombre Eva porque era madre de todos, ¿qué? Los vivientes. Entonces voy a saltarme al 3 cuando ya él le pone, ojo, al 3. En el 3 ya es después del pecado. Dice 22, y dijo, hay aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí ven? No, perdón. El 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los que vivientes. Los vivientes. Entonces, significa que ella ya tenía la experiencia de ser madre, ya había tenido hijos. Lo que pasa es que en la cronología no sucede así, mira. Dios creó al hombre, le trajo la mujer y al otro día pecaron. No, eso no fue así. Pasaron muchos años. ¿Listo? O sea, Pastor, hay de un hermano, una Génesis hermana que 1, quiere. 2 a Génesis 3 tuvieron que pasar muchos años. 2 años, sí, señor. ¿Que me decía Janet que qué? Hay un hermanito, una hermanita que levantó la mano, es que no tiene el nombre Rode, pero no sé quién será. Ah, sí. ¿Va a preguntar acerca del mismo tema? Sí. Buenos días, hermanito. Sí, yo tengo una inquietud. Si mi nombre está en la Biblia, hermanita Janet, Hechos 12:16. Cuénteme.
Vea, pastor, es que tengo una inquietud. A mí me lo han preguntado y queda uno como lo mismo que la hermanita que preguntó antes. ¿Cómo contesto? Y me han dicho, bueno, y si estaba solamente Adán y Eva, entonces tuvo 2 hijos. Entonces, ¿cómo se multiplicaron esos hijos? Y Bueno, ya voy cómo, para allá, digamos, voy para allá para poderme hacerme entender con eso. porque ellos me han dicho, ay, que había como relación entre hombres, mujeres, no sé cómo, pero en todo caso me han dejado ahí, Señor Santo, yo qué les digo, yo cómo contesto, Padre Santo, y le toca a uno Pues pues para allá hablarles voy, más de hermana, Jesús. porque es que biológica y genéticamente 2 hombres no pueden engendrar, 2 mujeres no pueden engendrar. ¿Listo? Sí, y Por entonces eso Dios decían, pero creó entonces a los Adán y hijos Eva. tuvieron Ojo relaciones con con eso. la mamá o cómo fue ahí. Hermana, ya voy para allá, ¿listo? Vale, Entonces, vale, déjenme hermanito, acabar el gracias. asunto porque estoy buscando los testigos, ¿listo? Sí, señor. Entonces, ya sabemos que literalmente a Eva ya le había dolido tener hijos. Ya había tenido la experiencia de tener hijos, ¿listo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 4 de Génesis. Bueno. Entonces dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio de luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice, después dio a luz a su hermano, ¿qué? Abel. El capítulo 3 es la caída del hombre. Nótese que este es un suceso que se está puntualizando después de la caída del hombre. Ojo, Lorena, con lo que te voy a explicar. Esto sucede es por fuera del huerto, no dentro del huerto. Estos hijos son por fuera del huerto. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, esto es el suceso o el acontecimiento después de que fueron echados del huerto. ¿Listo? Dice, y aconteció que andando el tiempo, te voy a explicar aquí un punto esencial. ¿Listo, Lorena? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano que Abel. De ese punto Abel y del punto siguiente donde dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, para que eso suceda ya tienen que pasar años de crecimiento. ¿Listo? Muchos años, sí. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso significa que pasó más tiempo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Dice, y se ensañó Caín. Nótese que aquí ya estamos en estos pequeños versículos que gastamos segundos leyéndolos, pasaron muchísimos años. ¿Listo? Si nota la cronología cómo es, hay que entender que aunque no está escrita en orden, pero hay que entender los tiempos como lo está plasmando. Ahora dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Note que aún desde que el hombre sale, concibe nuevamente a Caín y Abel, ¿cuánto silencio lleva Dios con Adán, con Eva? Y hasta aquí nuevamente se le escucha la voz a Dios dirigiéndose a un hombre llamado Caín. ¿Cuánto tiempo duró en silencio con los hombres? Pero aquí Dios lo dice es por causa de algo que había pasado. Como no se había levantado la línea de profetas ni nada, le tocaba a Dios mismo manifestarse ahí. Y mire lo que dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, como quien dice, la naturaleza de pecado. ¿Listo? 8. Y dijo Caín a su hermana, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Lo mató. Ojo, ojo, lo que vamos a mirar aquí. Entonces, queda Adán, queda Eva y queda Caín. Y ya hay un difunto. O sea, de los 4 quedan 3. Después del pecado, después de la caída, por fuera del Edén. ¿Vamos bien? Sí, señor. Muy bien. Pues gracias ya, porque Lorena no la veo. Sí, señor. Ah, sí, ya está ahí. Aquí estoy, pastor, aquí estoy. Tranquila, tranquila. Tome tinto, tranquila. Entonces dice,
Y resulta que lo mató y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, note que la muerte, a eso tuvo que pasar un buen tiempo. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Note que Dios sabe, pero pregunta. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito, otra vez vuelve ahora Caín, ese que gana también esa maldición. Y dice, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Cuando labres la tierra no te volverá a dar la fuerza. Punto y coma. ¿Qué le dice ahí? Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo un ser humano va a ser extranjero si no existe otro? Mami, no Ah, sí. Sigamos. Y dijo Caín a Jehová, testimonio de Caín, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Listo? Testimonio de Caín. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Listo. ¿Y qué dice ahí en el siguiente? Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿A quién le va a tener miedo si solamente quedaron 3? Sí. Entonces, ¿de dónde salieron los otros? Perdón. Sigamos. Sabe poco de gente. Sí, yo estaba escuchando también a la persona que le digo que ella le preguntó a un pastor y que un pastor había dicho que esos eran ángeles que habían venido del cielo y que habían tomado, bueno, y que habían nacido gigantes, algo Bueno, así. esa versión no la he leído, pero lo más seguro es que no está escrito así. ¿Listo? Dice, Ujú. cualquiera que me hallare matará. Entonces Dios estaba también igual de chiflado a Caín y le respondió Dios, ciertamente que cualquiera que matare a Caín. Ahora, ojo lo que sigue. 7 veces será castigado. ¿A quién va a castigar? Al que lo mate. Al que mate Al a que les Caín. toquen a Caín. ¿Quién lo va a matar si no está sino Caín, Eva y Adán? Ah, Pues los otros hermanos. Los que nacieron antes Es que de. estamos despejando la duda. Note que hay más gente, Sí, mucha. ¿cierto? Ahora sigamos con la locura de este par. Y le respondió Dios a Caín, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces, Jehová puso señal en Caín para que la viera quién, ujú. para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de quién. De Nod, No, ¿Cuál no? el otro. Pero si no había nacido otro, ¿de dónde sacamos a Not? Ay, Pues de los otros hermanos que tenían y que se... antes de. Al oriente del Edén. Y aconteció, dice, y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde salió esa señora? Después ¿Sí? de. Una cosa es hacer las mujeres con de la costilla y hacer el hombre con tierrita del Edén. Otra cosa es haber hecho la mujer con tierrita de afuera. No sucedió así. Ya había una mujer para él, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero ¿de dónde salió esta señora? La señora de Caín. Ay, ¿no era la otra? Sí. Ay, no. ¿De dónde salió si no estaba sino Adán? Y ahora mire, la cual concibió a luz, dice, y edificó una ciudad. Santo Dios, eran buenos para tener chinito. Hicieron una ciudad de gente. Y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc nació Irad y Irad y está ahí. Descendientes de Adán. Este es el libro del 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que dice, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos. Entonces el nombre de Eva era Adán. El nombre del hombre era Adán, porque Adán en el hebreo significa, o en el griego traducido, Adama, que significa humanidad.
El que decidió colocarle nombre a la señora Eva fue el señor Adán, que le puso Eva. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años después del pecado y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Entonces, si engendra al siguiente hijo llamado Sed, ¿de dónde sacamos la mujer de Caín? De los hermanos que tenía. Esta ya en esta pila, estaba volando, mano. Y llamó su nombre Sed. Fueron los días de Adán después de que engendró a Sed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Noten que ya vienen hijos e hijas. Cronológicamente debe pasar mucho tiempo. Perdón. ¿Sí ve? Entonces dice en el 6, ya vamos, bueno, voy a... por ejemplo, voy a saltarme aquí, no, sigamos en orden. Adán no vivió ¿cuántos años? 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí ve? Pero ya voy a saltarme al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, note que no sigue en secuencia, no sigue el 1, 2, 3, 4, en orden numérico sí, pero en orden cronológico no. ¿Está claro? Sí, señor. Por eso ustedes leen el capítulo 1, el 2 explica el 1, y cuando ustedes comienzan el 3, que es la caída del hombre, y leen el 4, el 5, cronológicamente no está escrito. Entonces dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, habla de los hijos de Dios. Eso significa que esos hijos de Dios con naturaleza divina fueron los pocos que quedaron en el huerto. ¿Por qué? Ojo. Voy a leer nuevamente el 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén, lo sacó al hombre y a Eva, a Adán y Eva, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues, lo saca fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ni Adán ni Eva podían regresar, ni los que estaban adentro podían tomar ya del árbol de la vida. Entonces, y los que pastor. ¿Cómo? Pastor, y entonces los que estaban en el huerto del Edén podían ir donde estaban, donde han sido expulsados Adán y Eva. No. No, porque tenían como una especie de límite. Ahí mi duda. Ahí cómo entonces hicieron los hijos que tuvieron. Pues se salieron, que se salieron. Por ejemplo, note que no había legislación, Lorena. No había legislación como tal. No había escrito legislativo por el momento. Pero ya había dado una orden. Por ejemplo, dice ahí, dice en el 6, 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿cómo dice ahí? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, se fueron a hacer mercado, ¿sí? Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, todos se contaminan. ¿Listo? Los que se salen se contaminan. Tampoco significa que se salieron todos. No podemos asegurar que se salieron todos. Porque ¿de dónde sacamos los hijos de Dios de Job? Capítulo 1. No todos se salen, algunos se salen. Si fuera el hecho legislativo, ¿qué error cometieron o qué pecado cometieron los que se salen del huerto y van y escogen mujeres para sí? Para nosotros sería unión libre, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Por causa de la legislación que hay, pero en el caso de ellos se fueron sin la bendición de Dios, porque Dios bendijo a Adán y a Eva y los bendijo Dios, eran casaditos.
¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, nótese que si nosotros nos ponemos a mirar a la luz de la palabra, cronológicamente no está escrito. Entonces, cuando ellos se salen y buscan, porque se salieron y buscan mujeres, entonces sencillamente viene una contaminación, se salen hijos, les engendran también, no significa que no se salieron mujeres, porque Adán y Eva debieron tener tanto hijos como hijas de ambos géneros. ¿Listo? Pastor, aquí hay dos personas Pastor. que quieren hacer A ver, preguntas. cuénteme. Y yo Permítame. tengo una pregunta. Vuelvo otra vez a mi pregunta, pastor. Entonces, bueno, Adán y Eva tuvo hijos e hijas, ¿cierto? Ujú. Pero entonces esas primeras hijas de esos hijos fueron entre hermanos y Lo que hermanas, pasa es que después de tantas generaciones ya no se ve, digamos, la pero parte. los primeros, Sí, obvio, tuvo que haber pasado igual. Pero entonces no se legisla nada de pecado porque no se hace porque Dios estaba levantando toda la descendencia, ¿listo? Sí, señor. Hoy en día sí ya tenemos restricción después de la tercera parentela. O sea, antes no. Primera y segunda no. Después de la tercera sí. Por cuestiones Pero genéticas. antiguamente, ahora sí hay, Sí, pero digamos lo que se hace es por las leyes, pero lo que ustedes deben entender es que genéticamente también son leyes profilácticas para evitar malformaciones de cruces genéticos en los futuros hijos. Hermana Marisa. gracias. Pastor Francisco, la pregunta es la siguiente. Las personas, no, en orden de ideas, cuando Adán pecó, los hijos que tenían naturaleza divina dentro del huerto, ¿a ellos también les entró la muerte en el momento en que Adán peca? No, ¿Pero ellos también empezaron a morir? ¿O cómo? no. Porque no. Porque los que mueren son los que salen y se contaminan con mujeres. ¿Listo? Y los que O quedan sea, dentro del huerto fueron transformados y son los hijos de Dios, los cuales nombra Job. ¿Sí me hago entender? Pastor, una pregunta. Edwin, cuénteme. Una pregunta, pastor. Sí, pastor. Adivina que se salieron del huerto. No lo entendí bien porque se entrecortó. Hermanito Edwin, no se le oyó bien. ¿Puede repetir la pregunta? Lo único que entendí fue naturaleza divina. Sí, pastor. Sí, una aclaración. Si hubo algunos hijos con naturaleza divina que se salieron del huerto. Y esa es la pregunta. Sí, claro. Sí, obvio, se salieron, pero les pasó lo mismo que a Adán. Pierden la naturaleza divina y se contaminan con mujeres. Solo que pues ya no se registra porque como ya no somos descendientes de los hijos de Adán, sino somos descendientes de Adán, entonces la Biblia toma el trabajo, la labor de enfocarse solo en Adán por causa de la orden que se le dio a él. Y nótese que nuevamente al jalón largo viene siendo lo que dice en Romanos, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces note que se centra en la herencia espiritual de Adán que quedó la naturaleza de pecado. Amén, pastor. Y otros hijos. No viene por el lado de los hijos de Adán, no viene es por causa de Adán. Por eso se llama también padre de los vivientes, porque fue el primer hombre que se creó, el cual hizo todo el desorden, por decirlo así. Cuénteme. Sí, señor. Vale. ¿Listo, hermana Marisa? ¿Quedó completa su pregunta? Entonces ya puede tomar tinto tranquila, bueno, gracias a Dios. Entonces, bueno, dejémoslo hasta aquí. Y de hoy en otro seguimos la pregunta donde dice, o la respuesta donde dice que Jesús vino a dar a conocer al Padre un Padre bueno. ¿Listo? Pero aprendemos, ¿cierto? Vale la pena venir a clase. Sí, señor. Claro, pastor, muchísimo. Totalmente. Pastor, claro que sí. Bueno, entonces oremos y le damos gracias a Dios. Miren, cuando yo les doy las respuestas, yo hago algo, y es que tengo que pensar de Génesis, Apocalipsis para dar la respuesta. Entonces, yo hago todo lo posible para hacerme entender por el simple y sencillo hecho de que no es cronológico el escrito. Entonces, yo tengo que comenzar a ordenarlo para hacerlo cronológico. A veces, por ejemplo,
cuando usted lee en el capítulo 2 de Génesis, explica parte del primero. ¿Sí ve? Y hay cosas que se dicen donde ustedes pueden notar los años y los tiempos. Eso ya es otra manera de poder escudriñar. Donde ustedes notan los tiempos cuando se sacan los años, ahí es cuando ustedes deben aprender a cuadrar una cronología para poder asegurar lo que se está diciendo. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de no se puede asegurar de que fueron ángeles como a alguien le dijeron, porque los ángeles no pueden engendrar hijos porque son espíritu. Si Dios no pudo siendo Dios y tuvo que crear un ser para que engendrara hijos, significa que no hay posibilidad porque ningún lugar de la Biblia lo contempla. Por eso en Hebreos dice, nunca le ha dicho Dios a un ángel, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No, eso lo dijo fue de Jesús y lo dijo de Adán. Por ejemplo, en el caso de Adán, nótese que aún en una de las genealogías, creo que es en Mateo, guarda todavía el derecho de decir Adán, hijo de Dios. Los demás no. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pierde la naturaleza divina y lo nombra es porque la tuvo, pero la perdió. Eso significa que por eso Jesús fue el único heredero, porque Adán pierde toda la herencia a tener naturaleza de pecado. ¿Sí me hago entender? Todo tiene un orden. Por ejemplo, lo que les explicaba, si la sola naturaleza de pecado lleva a un hombre al infierno, esto me da una claridad cuando yo entienda por qué en Apocalipsis me dice hay libro de las obras y hay libro de la vida, o un libro donde se escriben las obras y hay un libro de la vida. Entonces, ¿para qué sirve el libro de la vida? Para tenernos registrados que estamos con vida Sí, pero única. eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Ojo. El libro de la vida están los que somos Fueron nacidos de salvos. nuevo. Sí, exactamente. Pero el libro de la vida está pero note que si fue nacido de nuevo es hijo de Dios y está en el tribunal de Cristo, en algún lugar en el cielo, pero no está frente al trono blanco. Y el libro de la vida está para testimonio de las personas que se pierden. Vuelvo y repito, el libro de la vida está frente al juicio del trono blanco. Y el libro de las obras. Por eso, el libro de las obras está para testimonio de las personas que se pierden, y el libro de donde están escritas las obras también. Fueron abiertos los libros y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Y también el libro de la vida. Pero note que está el libro de las obras y el libro de la vida, por decirlo así. Si están en el día del trono blanco, ¿qué hace el libro de la vida frente al trono blanco? Si es para juicio de los condenados. Mostrar las obras que hizo cada uno. No, porque estamos hablando del libro de la vida. Como todos los juicios del Padre son justos, ojo que les voy a explicar, por eso les digo, una respuesta tiene que ir conforme a la palabra de Génesis, Apocalipsis. Ojo aquí, mira. Aquí en mi mano donde estoy colocando, si yo estoy asegurando que la cédula de ciudadanía del infierno es naturaleza de pecado. Imagínese que una persona tuvo algún conocimiento. Pudo haber tenido conocimiento de el nuevo nacimiento, pero no alcanzó sino a nacer del agua. Entonces fue una persona que se santificó, que se arrepintió, que estuvo a paz y cuentas con los hombres y con Dios, pero no pudo nacer del Espíritu. Entonces, ¿qué se le va a cobrar? Puede que el libro de las obras no tenga nada escrito, pero aún la naturaleza de pecado los llevó allí a condenación. Entonces, el libro de la vida es el testimonio final de que su nombre no quedó inscrito porque tal vez nació de agua, pero no nació del Espíritu. Tal vez tuvo solo el conocimiento, pero no tuvo el convencimiento. Sin convencimiento no se puede nacer del Espíritu. ¿Sí notan? O comenzó, pero se apartó del camino de Dios. También pudo haber pasado, ¿sí? No se apartó, se retrocedió porque después de entrar por el camino, lo único que puede hacer la persona es retrocederse. ¿Listo?
¿Ya quedó claro? Entonces, por ejemplo, Pepito se murió y Pepito nació del agua y le pidió perdón a Dios. Porque una persona de la iglesia tradicional puede llegar a nacer de agua. Pero lo difícil es llegar a nacer del Espíritu. O sea, si no tiene el conocimiento concreto y completo. Entonces, cuando llegue allá, ¿por qué me van a juzgar? ¿Para qué me van a echar allá y cómo me van a juzgar? ¿Qué me da derecho de yo ir allá? Abran el libro de la vida. Listo. ¿Está escrito el nombre de él? No, fue borrado. Ah, listo. Entonces, lo siento. Que tal vez tengan el mínimo grado de castigo. En condenación, sí. Pero allá se fue. ¿Me estoy haciendo entender? Es como una persona que, por ejemplo, nació de agua y nació del Espíritu y a los 2 días muere. ¿Qué obras pudo hacer después de nacer de nuevo? Ninguno. Fue al cielo, pero es los que menos privilegio tienen. ¿Qué le van a recompensar? ¿Qué corona va a tener? ¿Qué premios y galardones? Otra pregunta, pastor. Por ejemplo, una persona que ha matado a alguien, es un asesino, un homicida, lo que sea. ¿Él tiene la oportunidad de arrepentirse y ser salvo? Todos. Todos. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿cierto, pastor? Sí, señora, todos, todos. Por ejemplo, ojo lo que les voy a explicar. Y se lo dejo a tarea a la hermana que lo busque. Hay un versículo que dice, si el pecador, siendo tan pecador, el inicuo, vino y pecó toda su vida, pecó, y aquí en el último día se arrepintió. Todo lo que hizo anteriormente no le será estorbo para su salvación, si se arrepintió. ¿Hasta ahí vamos bien? Pastor, o sea que ahí se le borran todos esos pecados que hizo. Si se arrepintió, sí. Sí, se arrepintió, se le borra todos esos pecados, porque como usted dice, mire, se pecó, y aquí llegó y se arrepintió, o sea, se le son borrados todos los de atrás. Por eso, pero fue una vida de pecado. Y en el último instante, como en el caso del ladrón en la cruz, o el malhechor, ¿no? Ese, sí, señor. Entonces, si lo hace de corazón, todo esto de acá no le es estorbo para salvación. ¿Hasta ahí está claro? Y aquí vino Pepito y nació de Dios, del agua y del Espíritu, y fue un hijo de Dios, y fue un hijo de Dios, 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 hasta aquí, mire, hasta aquí, igual que el otro, pero aquí decidió pecar voluntariamente. Y dice, y todo lo que hizo anterior, bueno, no le es contado como justicia. Lo pierde todo. Exactamente, dijo una señora. Pierde todo. Por eso la salvación hay que cuidarla como Noé construyó el arca con las medidas exactas y la construyó con temor y ¿qué? Temblor. Y temblor. ¿Listo? Bueno, hermanos muy amables, pero es que tengo que despedirme. Pena, pastor. Tranquilo, no se preocupen. Si hay más dudas, las escriben y las guardan y en la próxima. Bueno. Bueno, señor. Les vamos a dar y quedamos despedidos. Bueno,